Muy buenos días para todos. De nuevo estamos acá reunidos para iniciar este día en la presencia de Dios. Muy contentos estamos en nuestra misión evangelística por la presencia y el apoyo de ustedes en cada uno de estos inicios de día en oración. Gracias por su acompañamiento, por su apoyo. Estamos eh, a puertas de terminar esta semana, así que queremos estar atentos a las actividades que vamos a desarrollar durante este fin de semana en la misión. Les comparto, ha sido un fin de semana un poco agitado. Tenemos muchas expectativas con la visita de algunas personas que van a influenciar o influencian demasiado nuestro quehacer permanente. Colegas que del ministerio que están interesados en conocernos un poco más de cerca. Estamos iniciando también la transmisión en TikTok y le doy la bienvenida a todos mis hermanos, a La Flaca, a Ingeniero Juan, a John, bueno, no sé, todos los que se han estado y se estén uniendo en este momento, bienvenidos. Les pido disculpas, no tengo mucha destreza en el manejo de esta aplicación, apenas estoy aprendiendo. Les agradezco mucho sus comentarios. A todos ustedes que están aquí, les pido el favor de que compartan esta alocución en vivo. Solamente se trata de orar y escuchar un momento lo que Dios tenga que decirnos. A Giselle Carvajal, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Lo mismo a Marta. Eh, Fabio Campo, bienvenido Fabio. Ok, vamos a iniciar entonces este día en oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos pidiendo perdón a Dios por nuestras faltas, reconciliándonos con Él antes de entrar en su presencia. Y digamos todos esta oración: omnipotente y misericordiosísimo Padre, hemos errado y nos hemos extraviado de nuestros caminos como ovejas perdidas. Hemos seguido demasiado los designios y deseos de nuestro propio corazón. Hemos faltado a tus santas leyes y hemos dejado de hacer lo que debíamos de haber hecho y hemos hecho lo que no debíamos de hacer. Y en nosotros no hay salud. Mas tú, oh Señor, compadécete de nosotros, miserables pecadores. Libra, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas al género humano en Jesucristo nuestro Señor, y concédenos, oh Padre misericordioso, por su amor, que de aquí en adelante vivamos una vida sobria, santa y justa, para gloria de tu santo nombre. Amén. Vamos a leer un salmo que dice así. Venid, celebremos alegremente al Señor. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque el Señor Dios es grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en tu mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también es el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su prado, ovejas de su mano. Adorar al Señor en la hermosura de su santuario.
Temed delante de él toda la tierra, delante del Señor que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con verdad. Amado Dios, gracias por la oportunidad de este nuevo día. Gracias por llamarnos a tu presencia cada vez que inicia una nueva jornada. Gracias porque tu espíritu en nuestro corazón obedece humildemente a ese llamado. Y porque hoy iniciamos este día con el Salmo 100, juntamente con el salmista, dándonos y dándole a todo aquel que nos escuche una razón para alabarte y bendecirte, porque somos tuyos, Señor. Tú eres nuestro pastor y nosotros las ovejas que estamos en tu mano. Tú eres el hacedor de todas las cosas. Grande y portentoso eres, oh Dios, en cada actuar, en cada palabra, en cada gesto que viene de ti. Encontramos la inmensidad de tu gloria, de tu amor y de tu misericordia. Ahora te pido, Señor, por quienes están conmigo en este momento, iniciando este día, dispuestos a ser nutridos con tu palabra. Gracias. Gracias, oh Dios, por tu fidelidad, porque cada día te revelas de una manera diferente a cada uno de nosotros y produces gozo en nuestro corazón, porque es lo único que el corazón humano puede sentir ante tu presencia. En el nombre de Jesús oramos y bendigo a quienes están conmigo en este momento y se van a unir. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a vamos a continuar meditando sobre el capítulo 17 de San Juan. Es la oración sacerdotal, la oración que resume todo el ministerio de Cristo desde su perspectiva. Algo así como que nosotros pudiéramos decirnos qué pensaba Jesús cuando ya era inminente su sacrificio en la cruz, su inmolación por cada uno de nosotros, por restaurar la creación, por devolverle al Padre lo que le había quitado Satanás. Y bueno, lo que sucede es que con el pecado de Adán y de Eva, reinó entonces la conciencia del mal, el conocimiento del mal, la malicia en la mente del administrador de la creación. Dios es inmutable, Él no cambia. Y un día le dio a Adán y a Eva, al hombre, el dominio, el manejo y la mayordomía de la creación. El hombre pervierte su pensamiento, su comunión con Dios, y con él entonces también se ve afectada la creación. Hagamos de esta meditación un encuentro con Dios ante esa realidad que estamos contemplando. Era lo que Jesús estaba pensando en ese momento, cuando ya era inminente, vuelvo y repito, su muerte, su sacrificio en la cruz. Y él quería orar, él quiso hablar con su Padre, interceder, iniciar su ministerio de intercesión por la iglesia, desde antes incluso de pasar por el flagelo de la cruz. Hoy vamos a contemplar entonces de cerca los versículos 13 al 19 de este capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Lo voy a leer para todos. Dice así: pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad.
Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Jesús, el Verbo de Dios, aquel que compartió, como decíamos en la meditación de ayer, un nivel de gloria antes incluso de la creación del mundo. Aquel de quien Pablo escribe que por él y en él fueron hechas todas las cosas, por la palabra de Dios. Y Jesús es la palabra de Dios. Él vino a cumplir su ministerio como el Verbo, como la palabra de Dios, a darnos a conocer a través de esa palabra de Dios al Padre, a Dios mismo. Nos lo reveló, nos lo manifestó, y esa manifestación del reino está entendida en todas las verdades, en todas las enseñanzas, en todos los prodigios y en todas las manifestaciones de poder que acompañaron el ministerio de Cristo en la tierra. Algunas personas se cruzaron en su camino y él les llamó, y ellos sin titubear dijeron sí a ese llamado de Cristo. Ellos están en este momento ocupando un lugar de gloria porque son los apóstoles, aquellos hombres por quienes Jesús está orando, en este capítulo 17. Aquellos que lo acompañaron durante 3 años muy de cerca. Jesús tuvo muchos discípulos. De hecho, el Evangelio nos narra que en alguna oportunidad envió a 70 de ellos en parejas de 2 en 2, con la autoridad para echar fuera los demonios y para ir delante de él a toda provincia, a todo sitio donde luego llegaría él a predicar el Evangelio. Ellos iban como atalayas, iban preparando el camino para el anuncio del Evangelio por parte de Cristo. Ellos, siendo discípulos, ya llegaban sanando a los enfermos, ya llegaban echando fuera a los demonios, ya llegaban hablando las verdades que habían aprendido de Jesús. Y no necesariamente eran los 12 apóstoles, eran 72 de sus discípulos. Pero él, de tantos discípulos que tuvo, llamó a 12. A estos 12 los constituyó sus apóstoles, aquellos delegatarios de la responsabilidad de enfocar, dirigir y construir la iglesia. Les dio una autoridad que se llama la autoridad apostólica. Eran la máxima autoridad en la iglesia naciente. Ellos, junto con todos los discípulos de Jesús, recordemos que el día de Pentecostés, cuando llegó el Espíritu Santo al aposento alto donde estaban todos reunidos, incluyendo a los apóstoles, habían más de 120 personas. Discípulos de Jesús hubo muchos, bastantes, muchos. Discípulos de Jesús seguimos habiendo muchos. Usted y yo somos discípulos de Jesús. En mi condición de episcopo, dice la tradición apostólica, que tenemos esa delegación ininterrumpida, esa sucesión apostólica de autoridad en la iglesia. Por eso somos obispos. Quiere decir que tenemos bajo nuestra responsabilidad jurisdicciones eclesiásticas. La moral, la ética y la correcta doctrina de la iglesia son nuestra responsabilidad. Pero también tenemos muchos discípulos, no menos importantes, y quizá igual que de importantes a los mismos apóstoles. Discípulos que se consagran en santidad a Dios. Discípulos que obedecen el llamado de Dios cada día, que cada día se consagran a Dios, que son la demostración viva del amor de Dios en sus vidas.
que no temen dar testimonio, discípulos que cada día sufren la persecución de este mundo, tal cual como lo avisoraba Jesús en esta oración, y se anticipa a interceder ante el Padre por esta situación. El Verbo habló y pronunció esta oración, o sea, Jesús el Verbo habló y pronunció esta oración estando aún en el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que está iniciando, está perfilando, anunciando lo que va a ser su ministerio eterno, interceder por la iglesia. Ese es el ministerio de Cristo Jesús. En la ocupación de Cristo Jesús es en el nivel de gloria que el Padre le otorgó después de que ascendió a los cielos. Le fue dada toda autoridad sobre las potestades del cielo y el infierno, pero esa autoridad la canaliza, la utiliza, la expresa y la manifiesta Jesús en oración, intercediendo con amor por la iglesia, por usted y por mí. ¿Cómo manejamos nosotros la autoridad? Tenemos problemas en este mundo con los déspotas, tanto de derecha como de izquierda. El despotismo y el nepotismo son características de la naturaleza humana y nada más perjudicial para una persona que darle autoridad sin un corazón humilde. El dinero es símbolo de autoridad en este mundo. Una autoridad y un nivel de autoridad que no está sujeto a Dios. Porque de ese tipo de autoridad, Jesús se expresó diciendo, acumulad tesoros en el cielo, donde ni el orín ni la polilla lo corrompen. Y no acumuléis tesoros en la tierra, donde por el contrario, todo es efímero, y la polilla y el orín los van a corromper. El mismo poder que te da de riquezas, el mismo poder que te da autoridad sobre los demás en las sociedades, ese mismo poder que no proviene de Dios, porque hay riquezas que no vienen de Dios. Ese mismo poder está descrito por Jesús como el orín y la polilla, que luego lo corrompen. Y tu vida se corrompe y se pierde en la eternidad. ¿Cuál es el poder que debe existir entre los hijos de Dios, entre los discípulos? El poder está representado en el gozo del Señor. Cuando tú y yo tomamos conciencia que al reconocer ese llamado de Dios a través de Cristo Jesús, que nos invita a cambiar de vida, a tener un nivel de conciencia y de madurez más alto, a salir del embotellamiento que nos propone lo cotidiano de cada día, el estrés de cada día, esa oscuridad frente a nuestros ojos que siempre nos está diciendo no hay más que hacer, ya no hay alternativa, las circunstancias y los problemas son mayores que tú. En este país no se puede encontrar empleo, hay que emigrar. En este país no es posible adelantar proyectos productivos ni emprendimientos, porque hay que luchar contra el mismo Estado a consecuencia del alto gravamen de impuestos que imponen. En este país no es posible amar y creer en las personas, porque todo el mundo tiene hipocresía en su carácter, en su forma de ser. Cuando nosotros tenemos frente a
a nuestros ojos ese tipo de consideraciones, tenemos un espíritu apachurrado, tenemos un corazón temeroso, hay temor en nuestro corazón para confiar en lo que podemos hacer. No hay autoridad en nosotros para defendernos de este mundo malvado que nos está oprimiendo. Ese mundo al cual se refiere Jesús en este capítulo 17, específicamente en estos versículos que estamos considerando. Dos veces dice Jesús en este párrafo: ellos no son del mundo, así como yo tampoco soy de este mundo. Cuando tú recibes el bautismo del Espíritu Santo, la influencia del Espíritu Santo que te quita esa venda de los ojos, que te permite mirar que hay una realidad diferente, que hay una vida distinta, que Jesús está orando por ti, que Jesús aún tiene discípulos que puede enviar a tocar la vida de las personas de una manera individual y personal, que Jesús en este último tiempo está utilizando la evangelización personal, ya no tanto los discursos masivos, ya no tanto esas iglesias de 500, de 1000, de 1500 personas con líderes autoimpuestos que predican más herejías que verdades, donde el dinero es el centro de toda atención en ellos, donde la salvación y la perfección del carácter de Dios en el corazón de los hombres es una utopía, donde la doble moral y la ética incierta son la constante de una iglesia que se dice cristiana en medio de una sociedad corrupta. No hay discernimiento. Yo creo que hay ciudades como Montería, que conozco bastante bien, y yo puedo asegurar que allí en Montería no existe una persona, con escasas eh, excepciones, que no haya escuchado hablar de Dios. Si bien ha escuchado hablar de Dios a través de el movimiento carismático de la Iglesia Católica Romana, la mayoría de ellos ha escuchado, perdón, hablar de Dios a través de las iglesias evangélicas, mal llamadas cristianas, porque todos somos cristianos. ¿Por qué eligen los gobernantes que eligen? ¿Por qué la corrupción es la norma permanente en esta sociedad? Me disculpan si estoy siendo severo en mis apreciaciones, pero delante de Dios no podemos mentirnos. ¿Por qué la política engañosa y corrupta es la que maneja a través de la burocracia toda fuente de empleo? ¿Por qué razón las cosas son como son allí en aquel lugar y en muchos lugares? Yo creo que estoy describiendo prácticamente mi país, Colombia, y casi todos los países latinoamericanos. Digo casi por ser benévolo, pero creo que son todos. Colombia hoy tiene un gobierno nefasto. ¿Dónde está esa cantidad de personas, esa multitud de personas? Yo creo que si juntamos los miembros de las iglesias, excepto la iglesia de Roma que nos cobija a todos, pero allí no hay caso. Pero de las iglesias reformadas, yo creo que podríamos juntar, si mal no estoy, unos 8 o 9 millones de personas que si tuvieran el discernimiento, que si tuvieran la unidad que Cristo Jesús propone, que si tuvieran la adecuada visión de Dios, elegirían por fuerza mayor un gobierno con temor de su nombre. Nuestra realidad sería muy diferente.
Nuestras instituciones serían distintas. La corrupción no sería el común denominador de una sociedad inculta teológicamente. ¿A qué estamos jugando en la iglesia? ¿Cuál es el Dios que seguimos? ¿Dónde quedó esta oración de Jesús cuando dice, guárdalos del mundo? Así como yo tampoco soy del mundo, ellos no son del mundo. Yo creo que esa oración de Jesús ahora aplica a muy pocas personas, a las cuales hemos estado llamando en estos devocionales el remanente. Dios está escogiendo su pueblo de entre todos sus hijos, sin importar a qué iglesia y en qué forma expresas tu fe. Dios está mirando el corazón de los hombres, la decisión y la determinación que cada uno de nosotros tiene para seguirlo, para consagrarnos a Él. La consecuencia es que cada uno de estos hombres que está siendo llamado a formar parte del remanente en este último tiempo debe tener dos características. Primero, que no pertenece a este mundo, que tiene muy claro que su ciudadanía está en el reino de los cielos, que es un príncipe del cielo en la tierra, que obviamente por tener la palabra de Dios, por ser la expresión de la voluntad de Dios, este mundo en el cual gobierna Satanás, el maligno, del cual Jesús dice, líbralos del maligno. Yo no te pido que los libres de este mundo, yo te pido que los guardes del maligno. Eso quiere decir que si usted y yo tenemos una verdadera conciencia cristiana, una verdadera relación con Dios, si usted y yo nos hemos determinado a servir a Dios como ciudadanos del reino, es obvio que vamos a tener en este mundo oposición. Es obvio que este mundo no nos va a querer. Es obvio que vamos a ser marginados por este mundo. Y Jesús fue el primero. A él no lo quisieron. Contra él dijeron mentiras. Contra él hubo falsos testigos y lo crucificaron. Jesús sabe que nosotros debemos aprender que de alguna manera el sufrimiento, cumpliendo la palabra de Dios, es la fuente de nuestro gozo. Y aquí hay un contrasentido. Jesús dice, para que su gozo se cumpliera en ellos. ¿Cuál gozo? ¿En qué se deleita tu corazón? Preguntémonos claramente si nuestro corazón todavía se deleita en el pecado como lo hacía antes de conocer a Jesús, como lo hacía antes de tener un matrimonio disfuncional o antes de ser esclavos de una enfermedad. No, ahora nuestro corazón se deleita en la verdad de Dios, en la palabra de Dios, esa palabra que me enamora, esa palabra que me cautiva, esa palabra que toma mi razón y mi juicio, esa palabra que me lleva cada día a expresar la alegría de haber encontrado una ciudadanía nueva en el cielo, una nueva identidad para mí. Esa palabra que me revela que soy un hijo de Dios, que Jesús oró por mí y que yo estoy siendo guardado en este mundo. Y estoy siendo guardado en Él, como lo decíamos ayer. Él nos guardó y no se perdió uno solo de los que Dios le dio. Todavía está Él como pastor de la iglesia. Todavía Cristo Jesús es el jefe, es la cabeza de la iglesia. Su espíritu habita entre nosotros y su palabra es fiel. Así que si tú y yo permanecemos en esa palabra que nos fue revelada, Él es fiel para guardarte, para que tú no te pierdas.
Él es tu escudo y tu protección. Él es quien va delante de ti librando tus batallas. El mundo te va a aborrecer seguramente, como dice Jesús. Y lo único que tú debes hacer es confortarte, consolarte, porque el mundo lo único que no puede quitar de tu corazón es el gozo del Señor. Esa alegría que solamente tú puedes experimentar junto con tus hermanos que también han sido llamados a ser discípulos de Cristo Jesús. Sabiendo todo esto, Jesús nos envía al mundo. Nos envía al mundo. Con todo esto podríamos nosotros pensar, bueno, no entendemos a Jesús. Primero nos llama para que dejemos de sufrir por la esclavitud que el mundo ejercía entre nosotros y ahora otra vez nos envía al mundo. Sí, Jesús te envía al mundo y te envía al mundo protegido con su santidad. Es la santificación, la santidad de Dios, tu escudo permanente. Y recordemos que santidad no significa perfección. Santidad significa simplemente consagración. Ese esfuerzo permanente por despojarte cada día de esa vieja persona que eras y revestirte de ese nuevo hombre que el Espíritu Santo está creando constantemente, cada minuto, cada segundo, en ti y en mí. En otras ocasiones hemos hablado de la necesidad de terminar el día en oración preguntándonos qué hizo Dios en mí hoy. Y en esta mañana hagámonos la misma pregunta: ¿qué irá a hacer Dios de mí en este día? ¿Qué tan consciente estoy siendo yo de lo que Dios está haciendo? Porque si no hay conciencia en mí de lo que Dios está haciendo, entonces estoy severamente engañado. Estoy siguiendo una ilusión o simplemente un fantasma. Créanme, hermanos, que ese nivel de conciencia de la santificación permanente es absolutamente necesaria, imprescindible, para que tú sepas que estás camino al cielo, que eres inmune en este mundo. Me da pesar ver muchos cristianos que a diario me llaman y que a diario están buscando consuelo divino, completamente desorientados, utilizando palabras de cajón. Cristo me fortalece, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Y otras frases de cajón que se dicen mecánicamente, pero su corazón está lejos y su mente y su verdad está lejos de esta experiencia de Dios. ¿Qué tipo de cristianos somos tú y yo? ¿Será que encajamos, vuelvo y repito esta pregunta, ¿será que encajamos en ese grupo que estaba en la mente de Cristo cuando hizo esta oración hace más de 2000 años y que Juan el apóstol escribió en su evangelio? Jesús afirma lo siguiente: por ellos, Él se santifica a sí mismo. Voy a leerlo. Dice: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. La verdad de Cristo no estaba completa hasta tanto Él terminara de cumplir perfectamente la voluntad de su Padre, que era morir en la cruz, vencer el pecado y restaurar allí el reino de Dios en la tierra.
Ese era el gozo del Señor. Saber que estaba cumpliendo la voluntad del Padre. ¿Cuál es tu gozo y cuál es el mío? Orar todos los días para que Dios nos quite todos los problemas, para que Dios nos quite todas las dificultades, para que Dios nos haga a nosotros una bendición y por favor, Dios, concédenos una vida en abundancia, con mucho dinero, una vida sin dolor, un matrimonio perfecto después de que yo lo acabé por más de 20 años, una familia sin problemas después de que yo la destruí. Por favor, oh Dios, que nada me duela y que yo ande confiado, entre otras cosas, Señor, haciendo lo que a mí me da la gana, porque no te tengo en mi corazón realmente. Ese Dios de fantasía, ese Dios falso, ese Dios demoníaco, es el que se te presenta a ti todos los días a través de las propuestas de Satanás en la brujería, en la hechicería, en la santería, en la angeología. Todos ellos te prometen amarres, oraciones de poder, conjuros y te prometen cosas para que tu vida sea fácil, pero nunca te dicen arrepiéntete y cambia de vida porque Jesucristo te está llamando. Nunca te van a decir eso. No conozco al primero que diga eso. No conozco al primero en esta red de TikTok que salga visitando un cementerio con sensores de energía que se iluminan cuando algún tipo de energía se acerca. Y ellos están desafiando, invocando espíritus, practicando la, el espiritismo de una manera abierta y burda y descarada, con 10,000 seguidores dándoles dinero y apoyándolos en esa tremenda estupidez. Porque tiene que ser un suicida espiritual para hacer eso. Yo creo que la próxima semana les voy a hablar un poquito acerca de las consecuencias que eso trae en la vida. No solamente de ellos, sino de sus descendientes, del entorno. Hay una consideración que nunca hemos tenido nosotros y es reconocer cómo afecta tu vida y la mía el pecado de las personas que están alrededor nuestro. ¿Cómo es el efecto de ese pecado tan nocivo que puede incluso afectar mi vida sin que yo haya sido el protagonista de esa conducta pecaminosa? Por eso es que muchos de nosotros nos mantenemos amarrados y atados, porque queremos seguir a Jesús en el mismo ambiente y en el mismo medio que antes teníamos. El homosexual quiere ser cambiado y quiere ser transformado, pero no deja sus costumbres, no deja sus amigos. Lo mismo el adicto, lo mismo aquel que anda en medio de personas que constantemente están maldiciendo vida no sé qué, y que están viendo el mundo con tanta negatividad. Podemos nosotros en este momento hacer este tipo de reflexión y decir que Jesús se santificó a sí mismo en la cruz y lo hizo para que tú y yo también nos santifiquemos cumpliendo el propósito de Dios cuando nos envía a este mundo. Mire, hermano, si usted y yo no tenemos claro qué es lo que Dios quiere con nuestra vida en este mundo, entonces no tenemos clara la salvación. Entonces no tenemos claro el concepto de Dios. Si nuestra vida, si en nuestro corazón, en esta vida, no hay gozo, y la fuente de ese gozo no es cumplir permanentemente la voluntad de Dios como lo hizo Jesús, entonces no somos del reino de los cielos, somos de este mundo. Hay muchos cristianos luchando contra las adversidades, contra las consecuencias del pecado,
Hay muchos cristianos todavía luchando contra lo que ellos dicen que es la oposición o la influencia del maligno en sus vidas. Bueno, en eso tienen razón, porque no han podido ser parte del reino de los cielos, porque todavía ese nivel de revelación, esa palabra, no ha sido suficiente para que ellos les sea quitado la venda de sus ojos y puedan ver lo que realmente Cristo Jesús ha hecho, lo que Dios quiere devolverles a través del mensaje del Evangelio, esa dignidad de hijos de Dios, esa oportunidad de volver a empezar, ese recobrar los atributos que tenía todo ser humano antes de la caída en el pecado de Adán y de Eva. ¿En qué lado estás jugando? ¿En qué lado estás viviendo tu vida? Terminemos con esta oración. Oh Dios, Padre Celestial, poderoso y eterno, que nos has conducido con seguridad al principio de este día. Defiéndenos con tu gran poder y concede que no caigamos hoy en ningún pecado, ni que vivamos con la ceguera que propone este mundo, y que tampoco nos veamos expuestos a ningún peligro, sino que todas nuestras acciones, siendo dirigidas y gobernadas por ti a través de tu Espíritu, sean justas a tus ojos, mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Les amo en Cristo Jesús. Que tengan un excelente día. Bendiciones. Igualmente, monseñor. Bendiciones.